A contrarreloj, el sector privado del software en Uruguay desarrolló a principios de la emergencia sanitaria una aplicación para colaborar en la lucha contra el COVID-19, Coronavirus UI. Y en los últimos días, cuando el país salió de la zona verde en la que nos encontrábamos y se adentró en la amarilla, con un pico de casos activos y varios días de récord de contagios, la aplicación volvió a cobrar importancia. De hecho, recientemente también se dio un pico de disparos de alertas de exposición de la app. Bueno, para hacer una puesta a punto del funcionamiento de esta aplicación, los invitamos ahora a conversar con el ingeniero Pablo Orefiche, que es director del programa Salud.uy de AGESIC, la agencia para el gobierno electrónico de la que depende Coronavirus UI. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo decía recién, la app ha vuelto a cobrar protagonismo. Coronavirus UI, la app, está vigente desde el 15 de junio. ¿Cómo ha ido evolucionando la cantidad de descargas? ¿Qué han podido ver ustedes? En sí, la app, como tal, está dispuesta desde el 20 de marzo. Recuerden que el primer caso en Uruguay fue el 13. Aquel día, ya el fin de semana, estuvimos hablando con justamente el sector privado, a iniciativa del mismo, tuvimos grandes reuniones, inclusive aquí en Presidencia, y en poquitos días se sacó la primera versión. Esa primera versión que trataba de atajar un poco el tema de qué era el coronavirus, cómo se estaba comportando, cuáles eran los síntomas, qué tenían que hacer. Claro, si era la que no tenía la exposición de alerta todavía, ¿no? Exacto. El 15 de junio liberamos la exposición de alertas, que es el famoso tema con Google y Apple, que intercambia la proximidad y efectivamente la alerta ante una proximidad de un posible contacto. Ahora explicamos bien cómo funciona, pero entonces, ¿cómo ha ido evolucionando en estos meses el nivel de descarga? El nivel de descarga ha tenido obviamente picos, pero siempre fue creciendo sostenidamente, por suerte. Hoy estamos más o menos 662.000 y subiendo de descargas, así que es un muy buen número. Si uno hace algunos, dada la población que tenemos, si le quitamos los niños, si le quitamos los adultos mayores y la cantidad de celulares que hay, podemos estar hablando que anda un porcentaje entre el 25 y el 30% de la población se lo descargó. Así que bueno, es un nivel alto, ¿no? Es un lindo. O en relación a, por ejemplo, otras aplicaciones en el mundo, ¿cómo En Uruguay tiene récord, ni que hablar. En otras aplicaciones similares en el mundo, hay algunas que han tenido números similares, otras están muy por debajo y algunas está por encima. Pero básicamente nos sentimos más que satisfechos. Decía, ha tenido récord de descarga. Uno imagino que tuvo que ver con el anuncio, pero ahora en estos últimos días incluso han visto mayores niveles de descarga, más allá de lo del nivel de alerta de exposición que yo señalaba. Acuérdense que también hubo una campaña para fomentar la descarga. Todas las autoridades de gobierno insisten en descargar. Hay sectores donde inclusive se promocionan desde el nivel privado, así que efectivamente sí hay descargas y en buena medida y bienvenidas sean, ¿no? Uh-huh. Pero hagamos la aclaración que no vale con solo descargar, digamos, para que sea útil como tal y para poder aprovecharla en todo su potencial. Sí, la descarga por sí mismo tiene un montón de información, tiene un montón de datos que uno puede manejar, pero lo que estábamos hablando, que eran las alertas de exposición, uno debe activarlas. Y esa activación hoy ronda más o menos los 415.000 celulares que la activaron, efectivamente. O sea que hay una diferencia importante todavía. Hay una diferencia que es multicausal, digamos. Mucho tiene que ver con los propios sistemas operativos de los celulares. O sea, hay celulares que por su modelo viejo y por su sistema operativo viejo no soportan esta tecnología. Entonces ahí ya tenemos un montón de gente que por más que quisiera, lamentablemente no lo puede hacer. O sea, sí puedo descargar la aplicación, pero no activar el nivel de alerta. Exactamente, le dice que su sistema operativo, digamos, no soporta el nivel de manejo de alertas de exposición. Bien, recordemos algo brevemente de qué modelos. Hoy más temprano llegaba algún mensaje de los oyentes señalando, por ejemplo, algunas versiones anteriores o viejas del iPhone no lo permiten. Digamos que para asociarlo con un modelo y no tanto con una versión del sistema operativo, el iPhone 6, que es muy común en Uruguay, no lo soporta. Desde el 6 más, digamos el 6 Plus, el 6S hacia adelante, digamos que sí.
como para tener un cierre a nivel de modelos, ¿no? ¿Y eso desde el lado de ustedes se puede trabajar para bajarlo en requerimientos? Lamentablemente no. Ya hemos hablado tanto con Google como con Apple. Han hecho mejoras significativas. Somos parte de esa comunidad que lo ha implementado y por consiguiente fuimos uno de los primeros. Primero en Latinoamérica y segundo, tercero a nivel mundial. Y por consiguiente tenemos un canal fluido, pero efectivamente la tecnología a ellos no le permite trabajar sobre esas versiones más viejas, ¿no? Claro. Otra pregunta tiene que ver con, repasemos, capaz que vale la pena ahora sí explicar o recordarle a los oyentes, varias veces hemos hablado de coronavirus hoy, pero recordarles básicamente cómo funciona lo de la exposición de alerta, ¿no? Uh-huh. Más allá de después indicar cómo tenemos que activarlo, recordemos cómo funciona y por qué es útil en esta etapa en particular, ¿no? Donde estamos saliendo, como yo decía, de esta zona verde y pasamos a esta zona amarilla, vemos más nivel de casos activos, vemos más contagios diarios. ¿Ustedes le han asignado ahora en particular un rol importante a la aplicación? Siempre lo tuvo, pero no tenemos tenemos que entender que es algo complementario a todo el excelente trabajo que está haciendo la Dirección de Epidemiología y el propio Ministerio de Salud Pública en todo esto del rastreo, el seguimiento, el mantener los hilos, digamos. Bueno, ahí va mi pregunta. Es muy importante todo eso. ¿Son como una segunda línea de retaguardia de los rastreadores o cómo trabajan con los rastreadores? Somos un apoyo. Los rastreadores tienen sus protocolos, ellos trabajan bajo la Dirección de Epidemiología y Vigilancia Sanitaria del Ministerio y efectivamente ellos se siguen manejando como ellos lo vienen haciendo. Esta información le llega al Ministerio directamente y a los efectores y lo que hace es agilizar en tiempo. Lo que hace es generar que esos contactos automáticamente estén avisados y automáticamente ellos mismos, tras su decisión, ingresen al seguimiento clínico. O sea, por ejemplo, a los rastreadores les permite saber si alguien recibió la alerta de notificación por exposición uh-huh. Y ya ingresó los datos que le pide, ¿no? Para uh-huh. hacer ese seguimiento, entonces que los rastreadores no lo llaman. No, igual lo llaman. Igual lo llaman. Más vale sobrealertar, digamos. Igual lo llaman porque hay indicaciones, hay un montón de otros extremos del protocolo que sí es necesario tener ese contacto, pero lo que estamos hablando es mientras sea manejable, genial. Cuando esto que no llegue a pasar, ¿no? Pero si los números salen, que es un poco lo que se explicaba, el crecimiento exponencial, claro. Las capacidades empiezan a mermar, aunque hoy tenemos muy buena capacidad y está todo bien preparado. Esto contribuye. Esto lo que hace es ganar tiempo. Es que una persona efectivamente recibe una alerta, ya se puede poner en comunicación con su prestador y ya le pueden indicar el protocolo del hisopado. Mientras tanto, después lo van a llamar y efectivamente van a ver como si ese resultado dio o qué resultado dio y efectivamente le van a indicar la cuarentena, etcétera, etcétera. Ahí está, vayamos un poco más a las cuestiones prácticas. Primero, claro, ahí en esa la alerta y los contactos puede ser distinto por el hecho de que está claro que el Ministerio de Salud Pública va a llamar a los contactos más próximos enseguida a recomendarles el hisopado directamente y la app no puede distinguir, ¿no? Entre si es un contacto muy próximo o si es un contacto, bueno, que simplemente sirvió para que quedara registrado por 15 minutos de exposición, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que esa definición de cuándo es un posible contacto la hizo el Ministerio de Salud Pública. Esa definición, nosotros configuramos la aplicación en base a esa definición. Por lo tanto, son posibles contactos efectivamente, que requieren el inicio del protocolo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es contribuyendo si tú sos positiva, vamos a hacer un ejemplo, tú sos positiva, evidentemente te van a llamar y te van a decir con quién estuviste. Bajo estas condiciones, ¿con quién estuviste? Obviamente los más cercanos son tu grupo familiar, pero tu grupo de trabajo, pero quizás hay algunas otras contactos que tú ni siquiera los conoces, claro. Que tú permaneciste capaz que en algún evento o en algún lugar donde fuiste y las medidas o el distanciamiento no se cumplió. Esas personas, si tuviesen activado, y tú también tenías activado, que eso lo descuento, esas personas van a ser efectivamente notificadas, que de la otra forma tú no serías capaz de indicarlo. De llegar a ellas. Entonces, inclusive porque tú necesitas conocer también
un teléfono de esas personas, o sea, algún dato para que efectivamente sea contactable. Entonces, de esta forma es una contribución, creemos, muy importante. En estas épocas, mejor aún. Estamos contentos de haberlo hecho tempranamente porque lo pusimos, lo ajustamos, sí, lo probamos y ahora efectivamente creemos que estamos preparados para recibir este nivel de notificaciones que se están dando, ¿no? ¿Hay un número de nivel de notificaciones en los últimos días? Sí, recordemos que por privacidad, si a ti te llega una alerta de exposición y tú no haces nada, Sí. nosotros no nos enteramos, porque efectivamente eso sucede dentro de tu teléfono y tú no haces ninguna acción. La aplicación coronavirus lo que te va a hacer es te va a preguntar si quieres dar seguimiento clínico a tu caso. Ajá. En el caso que tú digas que sí, esa información evidentemente va a llegar a tu prestador de salud para que se inicie enseguida el protocolo y para que efectivamente tú puedas acceder al hisopado. Ahí está. El tema es cuando yo le doy que sí. Y ahí nosotros eventualmente tenemos la contabilización, claro, porque le llega al Ministerio de Salud Pública. Claro. Hoy básicamente hubieron más o menos 116 personas que subieron sus claves, o sea que fueron positivos y tenían la aplicación instalada porque ese es su requisito y subieron sus claves, y unas 80 personas ya dijeron quiero iniciar el seguimiento clínico. Esto estamos hablando de estos últimos días. Estamos hablando de ayer a última hora. Ajá. ¿Solo en la jornada de ayer estos 116? No, es acumulado. Ah. Acumulado. Bien. Es acumulado. Expliquemos de vuelta un poco cómo funciona, ¿no? Para el que capaz que todavía no la ha descargado, ¿no? Y vale la pena reiterarle cómo es el seguimiento. ¿Cómo es esto del intercambio de códigos QR que hace que, ustedes lo han insistido en eso, ¿no? Se mantenga la privacidad, pero tampoco me alerten cuando estoy, cuando paso en un semáforo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Básicamente, ambos tendríamos que tener la aplicación. Lo primero y necesario es ambos activar las alertas de exposición, ¿sí? Independientemente, yo puedo tener un iPhone, tú podés tener un sistema de Android, de Google, eso no importa, los tipos de un Huawei podés tener. Ahí está, hay quienes preguntan por el Huawei. Sí, o sea, todos aquellos que tengan habilitados los servicios de exposición, no hay ningún inconveniente. Los tenemos habilitados, se cumplen las condiciones efectivamente que determinó el Ministerio de Salud Pública y se intercambian claves. Y esas claves quedan intercambiadas en tu teléfono y en mi teléfono. Por lo tanto, yo las claves no sé de quién son. Tiene un sistema criptográfico que efectivamente yo no sé de quién son. Lo que va a pasar es que en algún momento, si tú sos positiva, tú vas a decir, quiero compartir. Esa es tu segunda opción como persona, como derecho digital, digamos, si queremos decirlo de esa forma, en que tú decís, efectivamente, quiero compartir mi clave para avisar con quién estuve y que esas personas sepan que estuvieron con un positivo. Cuando tú lo haces, mi celular continuamente va y chequea qué claves son de los positivos. Cuando toma la tuya, mira y dice, se dieron las condiciones. Y ahí me alerta. Y ahí tengo la tercera opción, digamos, de decir no hago nada, o llamo por teléfono, pero en la aplicación no hago nada, o efectivamente sigo utilizando la aplicación y digo, quiero hacer seguimiento, y esa información directamente le va al prestador y al Ministerio de Salud Pública. Y empieza mi protocolo, digamos. Claro. Ahí usted señalaba lo de el protocolo que estableció el Ministerio de Salud Pública. En un inicio era 15 minutos de exposición continua. ¿Eso se mantiene? Sí. Son 15 minutos. Sí. Bien, se claro. mantiene. Ahí lo que no sabe el celular es si yo en ese momento estaba con el tapaboca o no, si estaba en un espacio abierto o cerrado. Exacto. Y tampoco sé cuánto más de exposición tuvimos, ¿no? Si fue un día entero o si fueron solo esos 15 minutos, ¿no? Que bastaron para hacer el llamado. Con esos 15 minutos ya basta para intercambiar la clave, efectivamente. Bien. Entonces, hay un montón de condiciones que no se saben. Eventualmente yo pude estar bajo un protocolo estricto y efectivamente eso les puede pasar mucho al personal de la salud. Imagínense alguien del personal de salud que tiene la aplicación, pero está en un lugar donde están haciendo justamente el tratamiento ante el COVID-19. Efectivamente está en contacto con esas personas. Entonces, hay formas de decir, bueno, yo aquí, esas son mis situaciones. Pero estos otros serían efectivamente contactos que entran dentro del protocolo y por consiguiente se hisopan. Ahí en ese caso la alerta que le sale a quien fue un contacto directo es la misma en cualquier caso. Sí, es simplemente es la notificación de que estuvo en contacto durante 15 minutos con alguien que dio positivo. Exacto. No hay distintos niveles de alerta. No hay distintos niveles de alertas. La aplicación Coronavirus UI emite una única alerta y efectivamente lo primero que hace es
disponer de ese botón para iniciar el seguimiento clínico. Quiere decir que cualquier otra alerta que vean no es de coronavirus, y esto es importante quizás recalcarlo. Ahí está. Son de los propios sistemas operativos, tanto el iOS de Apple como Android de Google. Cada tanto, bajo ciertas frecuencias de tiempo, emiten algún mensaje diciendo: las alertas de exposición están activadas, estamos intercambiando claves, hemos comparado claves, la última actualización es tal fecha, pero es a modo de contar. Nosotros ya hemos hablado con ambas empresas por el tema de que a veces los mensajes son un poco ambiguos, la traducción quizás no fue la mejor en su momento. Se han estado mejorando, pero bueno, no depende efectivamente de nosotros, sino que es parte de los mensajes propios del sistema operativo. Porque ahí debe haber generado alguna confusión y también gente que no sabe qué hacer después que le salta algo así, ¿no? La recomendación es siempre ustedes recomiendan a su prestador. Al prestador de salud, es al que hay que consultarle. Y el prestador de salud, por otro lado, si yo decido ir que me vayan haciendo seguimiento por la app, también mi prestador va a ver la actividad que yo tengo en la app, digamos, ¿no? Sí, recuerden que lo que hicimos, y creo que fue lo bastante novedoso a nivel inclusive mundial, y es por lo cual nos han valorado desde muchos lados, y bueno, el diseño que hizo el sector privado en conjunto con el sector público, es que integró la app con todo el sistema de salud, y generó inclusive unas bandejas que se pueden decir que son las bandejas de los posibles o sospechosos casos, en donde los prestadores de salud, a través de esa bandeja o a través de sus propios sistemas de salud, porque Uruguay por suerte está conectado y tiene interoperabilidad a nivel del sector, pueden ver esos casos. Entonces, si tú sos el efector X, no importa quién, y dijiste quiero hacer seguimiento, esa información le va a llegar al prestador, y el prestador efectivamente puede corroborar que tú ingresaste por un cierto nivel de descripción y una cierta categoría, con unos ciertos datos, ingresaste en ese protocolo. Y eso me habilita cierta prioridad, digamos. Yo no quiero hablar de prioridad, pero sí hay un protocolo definido qué hacer. Y efectivamente el protocolo hay que hisopar. Claro. Veía después, por ejemplo, en el caso de quien ha recibido una alerta de contacto y dice, da su habilitación para seguir por la app después todos los días le consulta, ¿no? A ver si tuvo algún síntoma, ¿no? Sí. Le pregunta, por ejemplo, bueno, el reporte de su temperatura, si tuvo diarrea o no, dificultad para respirar, dolor de garganta, malestar general, sensación de resfrío. Sí, básicamente es lo que yo te comentaba, ¿no? La app hace mucho más que solamente la alerta de exposición. Eso fue lo que se fue haciendo durante todos estos meses, y tiene incluido un sistema de telemedicina adentro, en el cual los prestadores pueden contactar a la persona y tener una conversación y verse a través de la app. Eventualmente hay un registro de síntomas, la app está continuamente preguntándole a esas personas, y de las que son positivas, aunque no tengan habilitadas las alertas de exposición, pero son positivas y tienen la app, también hay un mecanismo de registro de síntomas, y el personal de salud tiene en sus pantallas la evolución de esos síntomas, como para una ayuda a la toma de decisión, y lo puede contactar telefónico o vía telemedicina por la propia app, y continúa cuáles son las recomendaciones sanitarias correspondientes. ¿Por cuánto tiempo se hace ese seguimiento desde la app? La definición la toma el personal de salud. O sea, si bien hay pautas generales que el Ministerio de Salud Pública ya las hizo públicas sobre la cantidad de días para recuperarse una persona que tenga síntomas y que no tenga síntomas, o sea, eso existe, siempre igual es el personal de salud quien mantiene ese seguimiento y termina dando el alta, como con cualquier proceso normal. Pero en el caso, por ejemplo, de un contacto simplemente, que no después no hubo confirmación de caso positivo, digamos, ¿por cuánto tiempo? Depende de las condiciones de ese contacto. O sea, simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Hemos tenido contactos que son en el grupo familiar y que conviven con un positivo, y las personas, sin embargo, son negativas, y se les vuelve a hacer un segundo hisopado y siguen siendo negativas, pero esas personas igual tienen cuarentena indicada porque conviven con un positivo. Entonces depende mucho de las situaciones, cuáles son las decisiones sanitarias que se toman en cada caso. Tengo muchas preguntas, pero que van más que nada a situaciones muy puntuales. Tengo tal modelo, tal otro. ¿Hay algún lugar donde puedan evacuarse estas dudas? Sí, en la página Gubuy, que es la página, digamos, del gobierno, en el sector que está referido al Plan Nacional Coronavirus, ahí explica cuáles son
primero que hay un link para descargar, y ahí explica a partir de qué versiones de los sistemas operativos efectivamente funcionan las alertas de exposición. Bien, ahí entonces tienen esa aclaración, porque no puedo trasladar todas las preguntas, a ver, de tal modelo, tal otro. Evidentemente genera interés para el que no lo había hecho todavía, bueno, ahora a animarse a hacer ese paso o ponerse en esa campaña, ¿no? De todo otro tipo de consultas pueden canalizarse también por ahí. Sí, ahí se pueden canalizar, y si no, evidentemente con sus propios prestadores, o hay un 0800, así que también recuerden que todos los canales siguen abiertos. La app Coronavirus UI es una, claro, pero está el call center, está el WhatsApp, así que ahí están los chatbots puestos en la web que se pueden canalizar todas las preguntas. Pablo Orefiche, director del programa Salud.uy en la GESIC, ingeniero de sistemas, responsable ahora de la app, porque el programa Salud.uy es el que ahora tiene la responsabilidad de la app. Sí, así es, a nivel de gobierno. Recuerden que nosotros somos un programa donde está el Ministerio de Salud Pública en el comité de dirección o en la junta directiva, está AGESIC, está Presidencia y está el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces es un lugar donde se maneja, digamos, la salud digital del país, y efectivamente hoy la app reside, digamos, en su instrumentación, pero no deja de ser del Ministerio de Salud Pública. O sea, este es un activo propio del Ministerio de Salud Pública. O sea, todo lo que nosotros hacemos básicamente es para el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Por favor, gracias por la invitación.